bendición poder estar acá esta noche junto a ustedes, con Vivi. Para mí es un privilegio enorme y qué lindo que podamos ser parte de este tiempo. Y estoy segura que el Señor en esta noche ha hablado a tu corazón, ¿no? ¿Sí? ¿Está el Señor hablando a tu corazón? Bueno, al mío sí, ha sido una gran bendición su palabra. Y qué lindo que podamos tener más libertad este año para poder vernos los rostros y decirnos, hermana, Dios te bendiga, como en esta conferencia. Porque hace un tiempito atrás que había más limitaciones, ¿no? Y yo me acuerdo en nuestros campamentos de enero, que comenzamos a volver a ver a toda esa gente hermosa que recibimos todos los años allá, pero por cuestión de esta telita, muchas veces me pasaba que venían las chicas, hermana Jessy, con todo el amor del mundo, ¿no? Y por ahí te quedás, hola, ¿no? Y devolvés el saludo y empezás a entablar una pequeña charlita como para decir, ay, ¿quién es? Porque detrás de esta cosita yo no puedo saber quién es, ¿no? Y necesitas como esos poderes sobrenaturales para ir más allá del barbijo y realmente decir, ay, ¿qué hermana es? Hasta que te empezás a dejar de enfocar en esos detalles físicos, superficiales, de apariencia, y comenzás a notar la esencia, ¿no?, de la persona, ese carácter, y de repente ahí sí ves un rayo de luz, ¿no? Decís, creo que es ella, y seguís hablando un poquitito más, y seguís profundizando en ese carácter, en esa esencia, hasta que ahí llega la revelación, ¿no? Y decís, ay, sí, sabía que era esta hermanita. Bueno, esta noche con el libro de Esther nos puede pasar lo mismo. Si nosotras nos enfocamos en los detalles superficiales del libro, vamos a ver algunas cosas lindas, buenas, ¿sí? Como por ejemplo un dato para las que hacen preguntas, porque ahora voy a dar datos muy históricos, ¿sí? Algunas cosas que podemos ver es, por ejemplo, que es un libro que no menciona explícitamente el nombre de Dios, ¿no? Rajémonos las vestiduras, silicio y ceniza. Vamos a estudiar un libro que no menciona el nombre de Dios. ¿Te diste cuenta? Pero a la vez vamos a ver otras cosas, ¿sí? Bueno, no se habla ni de Dios, ni de la Torá, ni de las leyes judías. Sí se habla del ayuno, pero también vamos a ver grandes personajes tremendos, tal vez no como vos los ideaste, como un cuento de hadas, como mi hija Luana a veces ve en YouTube algunos cuentos, unas canciones de Esther, que después yo las veo y digo, bueno, la verdad que son muy lindas para los nenes, pero no es la historia verdadera de Esther y de lo que vamos a ver, ¿no? También vamos a ver que es un libro que tiene unos recursos literarios impresionantes, ¿no? Como una novela, tenés drama, tenés humor, hasta humor hay. Si lo están leyendo, hay mucho contenido literario. La persona que lo escribió realmente estaba ahí en la corte, presente, con todo lo que estaba pasando ahí, ¿sí? Pero si nos quedamos con esa mirada superficial y no vamos más allá, nos vamos a perder el enorme privilegio de ver la mano de Dios que está ahí, por sobre todas las cosas, como Vivi decía. Hay conceptos que no voy a repetir porque ya Vivi los explicó impresionantemente, si estuviste tomando apuntes, pero quiero decirte eso, ¿sí? Vamos a necesitar ir un poquitito más allá para ver lo que hay ahí detrás de esta historia. Así que vamos a orar, le vamos a pedir al Señor que en esta noche podamos sacar algunas verdades para nuestra vida, ¿sí? Oramos. Señor, en esta noche te damos muchas gracias por el amor que tú nos tienes. Gracias porque estás por sobre todo. Y tu nombre, Señor, no hay ningún otro que sea igual. Gracias porque moriste en la cruz, nos rescataste del pecado, del hoyo, Señor. Gracias porque nos transportaste al reino de tu amado Hijo, Señor. Y porque podemos estar acá reunidas. Después de tanto tiempo de prohibiciones, podemos estar en este lugar para alabarte y para escuchar tu voz. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, alguien dijo que un velo no precisamente cubre para mantener alejado al observador, sino que lo invita a la vez, ¿no? Para profundizar y ver qué hay más allá. Y eso es lo que vamos a hacer esta noche, ¿sí? Ahí dice, mujeres en las manos de Dios, Esther, creada para liberar.
Y hermana, cada una de las que estamos acá hemos sido creadas por un propósito especial. Isaías 43:7 dice, para gloria mía te creé, te he formado y te hice. Dice, todos los llamados de mi nombre. Y ella fue creada para liberar. Ahí tenemos un versículo lema también. Y vamos a meternos en la historia de Esther un poquitito en el trasfondo. ¿Sí? Ahí tenemos los 3 temas principales. Como les dije, si hacemos la mirada superficial, vamos a ver esto, pero si nos tomamos un poco más de tiempo, vamos a llegar a ver 3 temas principales. Y oh casualidad, son temas principales que también Vivi va a estar desarrollando con la vida de Ruth. Ahí tenemos el primer tema, hablando sobre la providencia. ¿Sí? Dice la providencia interminable de Dios en el cuidado amoroso, ¿sí? Porque Vivi decía, Dios es bueno en el cuidado amoroso de su pueblo. Tema 2, la soberanía de Dios. No tenemos más que decir, ¿no? Después del tema que escuchamos, dice, en la ejecución de sus propósitos. Y después, en este libro tenemos un tercer tema que es el libre albedrío de todos los seres humanos para obrar de acuerdo a sus decisiones. Y vos te podés preguntar y mirar atrás y ver que has tomado malas decisiones. Y yo de hecho también las tomé, pero ¿sabés qué, hermana? El amor de Dios es tan grande, que aún con 17 años el amor de Dios me capturó y me atrajo hacia Él y de ahí no me solté más. Y Dios empezó a hacer cosas tremendas, sí. Tuve sufrimiento de acuerdo a las consecuencias de mis malas decisiones, a veces de las de mis padres, a veces por la tragedia, la necesidad, pero alabo al Señor porque realmente Él es digno, Él es soberano y aún a pesar del libre albedrío, que muchas veces me alejaron de Él, Él siguió siendo soberano y Él ejecutó propósitos maravillosos, como uno de ellos es que yo pueda estar acá hoy y que vos estás acá hoy, porque no es casualidad. Así que por todo eso alabamos al Señor. Y vamos a meternos un poquitito más de lleno. Para las que hacen preguntas pueden tomar esto como referencia. ¿Cuáles son los 3 grandes temas principales del libro de Esther? Ahí los tenemos, ¿sí? Y vamos a pasar a lo que es el trasfondo, ¿sí? El trasfondo de histórico. Así que vamos a ir ahí, ando con todos los papeleríos, discúlpenme. Bien, vamos a ir a Esther capítulo 1, del 1 al 3. Y no vamos a leer un capítulo cada noche porque Esther tiene 10 capítulos, ¿sí? Quédense tranquilas. Eso lo vamos a hacer con Vivi. Ay, gracias. Yo siempre me peleo con la tecnología, pero ahí vamos. Esther 1 al 3, las que se quieran poner de pie, ¿se quieren poner de pie para leer o están bien ahí, tranquilitas? ¿Sí? Nos ponemos de pie para leer la palabra, ¿sí? Esther capítulo 1, vamos a, el foco, ¿sí? El trasfondo histórico. Dice, aconteció en los días de Asuero, el Asuero que reinó desde la India hasta Etiopía sobre 127 provincias, que en aquellos días cuando fue afirmado el rey Asuero sobre el trono de su reino, el cual estaba en Susa, capital del reino, en el 3er año de su reinado, hizo banquete a todos sus príncipes y cortesanos, teniendo delante de él a los más poderosos de Persia y de Media, gobernadores y príncipes de provincias. Tomen asiento, hermanas. Así que en esta historia vamos a ver un poquito del trasfondo. Mira, había un rey, el rey Jerjes, ¿sí? No, a veces romantizamos un poquito, ay, se casó con el rey Esther, qué lindo, la eligió a ella. Pero en realidad, según los historiadores, dicen que este era un rey muy vengativo, déspota, ¿sí? Era un rey muy colérico, ¿sí? Y así lo describen los grandes historiadores, ¿sí? Era un tirano. Era hijo del rey Darío I y reinó por mucho tiempo, ¿sí? 486 a 465, parte de los cuales reinó también con Esther. También había un imperio, y acá tenemos que prestar atención porque era un imperio mundial. En ese momento Persia era el mundo, ¿sí? Y también Persia
ciudad administrativa. Todo lo que pasaba en el Imperio Persa era realmente importante. Y una ciudad real, capital. Atención para las que hacen preguntas, que era Susa, que es la actual Irán. Decís, ay, mirá vos, ¿Irán era Susa? Sí, es la actual Irán, Susa. ¿Qué podemos decir? Susa era un lugar muy importante, ahí estaba todo centralizado, lo que era religión, política, cultura, todo eso estaba centralizado en Susa. Así que pensemos que Esther, como una muchacha judía, estaba en un lugar muy importante, ¿sí? Pero también había un pueblo especial, ¿sí? Había un pueblo muy especial y vamos a ir a Esther capítulo 2 del 5 y 6, ¿sí? Vamos a leer ahí. Estamos desmenuzando un poquito porque si leemos todo nos va a llevar mucho tiempo, pero vamos a leer lo más importante. Dice, había en Susa, residencia real, un varón judío, cuyo nombre era Mardoqueo, hijo de Jair, hijo de Simei, hijo de Cis, del linaje de Benjamín. Mardoqueo era un descendiente de la familia del rey Saúl. Atención. Dice, el cual había sido transportado de Jerusalén con los cautivos que fueron llevados con Jeconías, rey de Judá, a quien hizo transportar Nabucodonosor, rey de Babilonia. Y acá quiero comentarles, ¿sí?, que este no era el único judío que existía ahí. De hecho, había miles de judíos exiliados que vivían en Persia. El rey Darío, en un momento atrás, había dado, otorgó, ¿sí?, que podían los judíos volver a Jerusalén, volver a su tierra. Y acá es donde entra el libre albedrío, que aún Dios está por sobre todo eso, como decía Vivi, porque es soberano, de que Mardoqueo y Esther, por su propia decisión, permanecen en Persia. Nosotros, como no tenemos mayor información, no podemos estar especulando por qué nos volvieron. Qué mal que estaban en pecado. No podemos saber las causas, pero sí podemos saber algo, hermana, que Dios estaba por sobre esa decisión y que Dios iba a obrar en medio de este lugar, que Dios iba a levantar testimonio en este lugar pagano para la preservación de su pueblo. ¿Por qué? Por su cuidado amoroso, providencial, y en su soberanía iba a ejercer iba a ejecutar sus designios, ¿sí? Así que tomemos esto como referencia, porque a veces decís, no, pero ¿por qué? Porque yo tendría que haber estado acá, porque cuando me mudé allá después todo me fue mal. No podemos hacer ecuaciones matemáticas con la providencia de Dios y con la soberanía de Dios, hermana. A pesar de tus elecciones, Dios sigue siendo soberano, ¿sí? Así que vemos que acá está un pueblo judío. Un pueblo judío que había sido exiliado en un momento. ¿Por qué? Por la desobediencia que habían tenido. Pero muchos quedan acá, no regresan a su patria. Pero pese a eso, según todas las fuentes históricas, este pueblo judío mantenía su idiosincrasia, ¿sí? Todo ese conjunto de cultura, de rasgos distintivos de su pueblo, ellos los mantenían, ¿sí?, según cuentan los historiadores y según los documentos que se encontraron. Así que vemos acá a Mardoqueo y Esther en un lugar que no era su patria, hermanas. Y es desde este lugar que Dios va a ejecutar sus propósitos divinos. Bien, y en esta noche, queridas hermanas, quiero compartir con ustedes que aún estando en las manos de Dios, porque podemos decir amén de que en verdad esta era una muchacha que estaba en las manos de Dios, como vos estás, si aceptaste al Señor Jesucristo en tu corazón, San Juan 10, 27, 28, entraste en las manos del Padre. Y sabes que ni siquiera vos mismas, por más fuerza que hagas, podés salir de ahí. Y podemos decir que Esther era una mujer en las manos de Dios, pero aún estando en las manos de Dios, tuvo que pasar por el dolor de las tragedias. Así que una vez más vamos a hablar de las tragedias, ¿sí? Yo no me comuniqué con Vivi para ver lo que ella iba a hablar, pero vamos a hablar de eso, ¿sí? ¿Y cómo lo vamos a ver en la vida de Esther? Bueno, pasamos a la próxima y ahí tenemos el trasfondo personal de Esther,
¿sí? Así que vamos a Esther capítulo 2, versículos 7 y 8. ¿Sí? Acompáñenme, lo leemos juntas. Dice, y había criado a Hadasa, es decir, Esther, hija de su tío, porque era huérfana. ¿Sí? Vamos a ver, atención con las de las preguntas, el nombre Hadasa, ¿sí? Cuando los judíos estaban en Persia, recibían nombres babilónicos también, ¿sí? Y según ese nombre, el de Esther era Estrella, que hacía referencia a una de las diosas que ellos tenían. Pero el nombre hebreo que le habían dado sus padres significa mirto. El mirto es un arbusto que tiene unas hermosas flores blancas y que en todo el Antiguo Testamento para los judíos era un simbolismo de perdón y de aceptación y reconciliación con su pueblo. Simplemente gracia. Y me imagino que este era un nombre especial para Esther. ¿Por qué? Porque a pesar de ser una judía exiliada en un lugar que no era su patria, siempre podía recordar que tenía el sello del pueblo de Dios en su vida. Y podría recordarle que estuviera en Persia, estuviera en Jerusalén, era parte del pueblo especial de Dios. Un pueblo de perdón, un Dios de perdón y un Dios de aceptación para su vida, aún estando en Persia. Y seguimos, dice hija de su tío porque era huérfana. Y la joven era de hermosa figura y vemos que era especialmente bella, chicas. Cuando el rey la vio, le agradó. Lo primero que vio fue su físico, sí, la verdad. Pero después vamos a ver mañana, no fue solo eso, ¿sí? Pero Dios la había creado y formado especialmente bella. Y de buen parecer, cuando su padre y su madre murieron, Mardoqueo la adoptó como hija suya. Mardoqueo es una imagen de lo que es el Señor Jesucristo para nosotras, cuando Él nos adoptó como hija suya. Y es especial, si lees el libro, marca todas las veces que Dios resalta cuando Mardoqueo la adoptó como hija suya. Y eso es una doctrina que tenés que ponerte a estudiar, no la voy a dar hoy, pero la adopción es una cosa impresionante. ¿Lo merecemos? No, pero providencialmente, ahí en la cruz del Calvario, el Señor Jesucristo da su vida por nosotras y nos adopta. Y de forma providencial también Mardoqueo la adopta a Esther como hija suya. Así que ahí podemos ver un poquitito del trasfondo personal de Esther, pero acá hay una cosa que va a suceder. Ahí vamos viendo parte del dolor que ella tuvo que experimentar. Y vamos al versículo 8 y dice así. Sucedió pues que cuando se divulgó el mandamiento y decreto del rey, porque mientras ella estaba con Mardoqueo, cosas extraordinarias estaban sucediendo en el palacio del rey. Y se dicta un decreto, mañana lo vamos a ver. Y dice que en ese momento habían reunido a muchas doncellas en Susa, residencia real, a cargo de Gai. Esther también fue llevada a la casa del rey al cuidado de Hegai, guarda de las mujeres. Esta palabra llevada, según las fuentes históricas, describen que es lo más probable del mundo que estos padres no fueron a entregar a sus hijas voluntariamente al palacio del rey. ¿Sí? ¿Por qué? Según esas fuentes, el rey Darío y Artajerjes tenían en sus harenes muchas vírgenes llevadas, tomadas de todo el imperio. Así que podemos imaginar que este no fue un momento hermoso para Esther. Mardoqueo había criado a Esther y había visto sufrir ya a su prima pequeñita y la había adoptado como una hija suya y ahora tenía que dejarla ir. Ahora ya no iba a estar más bajo su cuidado, más sobreprotección. Y eso es lo que sucede en este momento, ¿no? Ese es el trasfondo doloroso de la vida de Esther. Pero como si eso no fuera posible, también tenemos este otro evento que es llevada, ¿no? Es llevada y ahí comienza una vida nueva con muchas cosas diferentes a las que no estaría acostumbrada, privada de ver a su familia. Y sabes que podés ver la vida de esta joven muchacha y preguntar, ¿realmente estaba en las manos de Dios? ¿Estaba realmente en las manos de Dios? Es que a veces, hermana,
nuestra mente no puede concebir, ¿sí? La tragedia no nos permite concebir que estando en las manos de un Dios tan bueno y amoroso y siempre fiel, tengamos que pasar por tanto dolor. La tragedia, si la podría yo definir de una forma personal, la definiría como ese arrebato que siente el alma, cuando de forma sorpresiva o accidental se nos intercepta un dolor que es inimaginable, incomparable en la vida. Y ahora, ¿sabes qué? La tragedia, hermana, no resuelta, por eso Vivi anteriormente nos dio muchos puntos para poder vencer sobre eso, pero cuando no la podemos resolver correctamente mediante la cruz del Calvario, nos va a llevar a algunas cosas. Así que vamos a ir a Jueces 6, Jueces capítulo 6. Y quiero comentarles que la palabra de Dios en Esther no nos muestra, como nos mostró en Ruth, todas las cosas que salieron de la boca de Ruth y Noemí. Ella dijo, no me llaméis más así, ahora llamadme esto porque la mano de Dios estuvo contra mí. No hay expresión de estos sentimientos acá. Pero yo voy a tomar como referencia a alguien que no tuvo ningún problema de decir lo que estaba pensando frente a su tragedia personal. Y es la vida de Gedeón. Así que vamos a ir a Jueces capítulo 6. Muy bien, Jueces capítulo 6. Y dice, pasando por el dolor de la tragedia. Vamos a ver qué cosas emocionales, qué cosas nuestra mente piensa en ese momento de dolor, ¿sí? Así que vamos a empezar leyendo acá Jueces capítulo 6, 1. Dice, los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de Madián por 7 años. Así que vemos que acá hay una tragedia a causa de ¿qué? De la desobediencia. Vivi nos habló de eso, no somos responsables de nuestro propio pecado. Y miren lo que pasó. La mano de Madián prevaleció contra Israel y los hijos de Israel por causa de los madianitas. Y atención, los madianitas, cuando veamos la vida de Amán, cuando vamos a ver en acción a Amán, les aviso que él es descendiente de estas personas. ¿Sí? Y dice así, los hijos de Israel por causa de los madianitas se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Y sabes que desde el 3 hasta el 6 te va a contar la devastación que los madianitas hacían con el pueblo de Israel. Era realmente increíble, los dejaban sin comida, sin ganado, prácticamente los dejaban desnudos de lo que es alimentación, hacían estragos. Y el versículo 6 dice, de este modo empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Ahora, la primera cosa que la tragedia no resuelta nos va a traer a nuestra vida es un temor paralizante. Y lo he vivido, lo he vivido. ¿Sabes que ese temor que te paraliza, como dice Proverbios 29, 25, el temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado? Es la imagen de lo contrario de la exaltación, ¿no? Estar en el polvo. El Señor solamente a través de su confianza te levanta. Ahora, el temor paralizante, hermana, a veces no te paraliza solo a vos, te hace paralizar a los demás. Cuando pasó lo de JG, por primera vez mi hijo iba a ir completamente solo a la ciudad y tomarse un trufi y otro micro hasta otra laguna, como a 2 horas de nuestra casa. Y realmente yo estaba en la cocina, en Palabra de Vida, estaba cocinando y no dejaba de pensar que en 1 hora mi hijo salía y que le podía pasar algo, ¿no? Vuelve ese temor. ¿Y si me pasa a mí? Entonces, el temor paralizante lo vemos acá en la vida del pueblo de Israel. Dice que se habían hecho cuevas en los montes. Hermanas, el temor te hace decir, ay no, yo no quiero estar ahí arriba, porque la verdad que a mí me causa mucho nervio estar acá. Y seguramente, no, pasá vos, ¿no? A veces, no, hermanita, yo prefiero estar haciendo otra cosa. El temor te paraliza, el temor te esconde, pero también el temor repercute en la vida de tus hijos, de tu esposo. Lo vivimos en la pandemia, ¿o no? ¿Vamos a ir a la iglesia presencial? Ay, no, mejor me voy a quedar, la veo online, ¿no?
Entonces el temor nos paraliza, nos esconde, pero también en la tragedia, vamos a avanzar en la lectura. Miren lo que va a pasar, el cuestionamiento divino, ¿no? Vamos al versículo 11, Jueces 6:11, dice, y vino, o sea, miren que no vino cualquier persona. Vamos a ver el encuentro que tiene Gedeón. Y dice, y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar, un lugar escondido. O sea, sacudir trigo en un lagar. Bueno, es lo que estaba haciendo para esconderlo de los madianitas. Seguimos viendo ese temor paralizante. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas tus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo, no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas. ¿Sabes qué? El cuestionamiento divino que muchas veces sutilmente nos puede hacer alejar un poquitito de nuestra fe. Sencillamente Gedeón no podía concebir a través de su tragedia que el mismo Dios que había sacado al pueblo de Israel de Egipto era el mismo Dios que estaba permitiendo la devastación. Y querida hermana, yo no sé cómo está tu corazón, pero muchas veces yo tuve cuestionamiento. ¿Y sabes qué? Dios los entiende completamente, hermanas. Pero si tu cuestionamiento y el mío nos van a llevar a dudar de la bondad de Dios y de la fidelidad de Dios y de la soberanía de Dios, ¿sabés lo que nos va a pasar? Simplemente nos vamos a perder el privilegio de las bendiciones de Dios, de disfrutar de las bondades de Dios. Pero ¿sabés qué? Él te entiende. Y otra de las cosas que sucede, vamos a seguir la lectura, dice versículo 14, y mirándole Jehová, por eso te digo que Él entiende tus cuestionamientos, le dijo, ve, con esta tu fuerza, la cual no tenía, ¿no? Pero con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Y sabés qué, hermana, la insensibilidad para percibir el obrar de Dios. Estamos tan enfocadas, tan encerradas en nuestro dolor y en nuestra tragedia, que no podemos percibir cómo Dios está obrando en las pequeñas cosas. ¿Cómo pudiste llegar hasta acá con bien, hermana? No podés verlo. Estás enfocada y tu filtro es tu tragedia tan grande, tu dolor tan grande, que no ves las bendiciones, no las podés percibir. Gedeón no podía percibir quién le estaba mandando. ¿Quién lo estaba mandando? Porque la victoria para el Señor ya estaba consumada, pero él no podía percibir el obrar de Dios. Y por último, algo que la tragedia no resuelta nos trae a la vida. Versículo 15 dice, entonces le respondió, Señor mío, ¿con qué? Si yo no tengo nada, soy un pobrecito. ¿Con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor en la casa de mi padre. Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo. Qué grandes verdades, yo estaré contigo, y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. O sea, el Señor ya tenía la batalla y la victoria ganada, pero Gedeón veía sus limitaciones personales. Y parte de la tragedia, y lo que la tragedia nos atrae, es que comenzamos a ver constantemente lo limitadas que estamos para obrar para las cosas de Dios. ¿No te pasó? Decís, no, yo después lo que me pasó. ¿Sí? Recientemente mi esposo fue a hacer ministerio a un departamento de Bolivia y lo asaltaron a la vuelta. Yo no podía creer, ¿no? Y esas son cosas duras, hermana. Estando en el ministerio nos han pasado muchas cosas con nuestro hijo, con nuestra hija, y el Señor toca lo más profundo de tu corazón y comenzás a limitarte, no decís, no, mejor ya no salgo, no, mejor ya no vamos a hacer esto, no, mejor quedémonos acá. Y empezás a verte a vos mismo, si yo no lo puedo hacer, yo no puedo hacer esto, ¿sí? Mejor me conformo con esto. Y Gedeón miraba sus limitaciones personales
frente a un Dios que le estaba hablando y que le estaba dando la victoria. La historia de Gedeón sigue, continúa y vemos el poder de Dios obrando, un testimonio impresionante de lo que Dios va a hacer. Pero como no tenemos vistas del sufrimiento de Esther, de cómo ellos expresaron su dolor, yo quise tomar esto como referencia, porque es algo con lo que me pude identificar. ¿Y sabes qué, hermana? Vamos a pasar a la próxima. Creo que yo no estoy pudiendo pasar, perdón. Muy bien, hay una frase que evalué en mi propio corazón. Para mí la tragedia me demostró algo. Dice, la tragedia nos demuestra la fragilidad de nuestro corazón para seguir creyendo en la soberanía de Dios. No sé si te pasó, a mí sí me pasó. Me pasó cuestionarme, me pasó quedarme en el temor, buscar culpables a mi tragedia, buscar quién era el culpable. ¿Es Dios el culpable? ¿O tal vez es mi esposo el culpable? Hace tiempo compartía con mi mamá, está discipulando una señora que está separada de su esposo. Ella es muy nueva, creyente. Y bueno, es una tragedia impresionante la vivida porque ellos ya estaban separados y cuando un día le tocaba al papá, al esposo, quedarse con el único hijo que tenían, lo lleva a pasear ahí en Monte, en San Miguel del Monte, y él cruza la calle con el nene y arremete un camión enorme, y el papá queda con vida, pero el nene no. Una gran tristeza, una devastación, una tragedia impresionante que no podemos entender. Mi mamá me pedía oración para poder clamar por esta mujer, por la falta de perdón, por el dolor y por el cuestionamiento, ¿no? Imagínate, son cosas impresionantes. Ahora, la tragedia produce eso en nuestro corazón, porque nuestro corazón es muy frágil, nuestro corazón es muy engañoso, dice la palabra de Dios. Y sabes qué, hermana, va a haber momentos, y vamos a pasar a la próxima. Dice así, en situaciones difíciles debemos, ¿qué dice? Suponer, debemos creer. 3 verdades, ¿sí? Las voy a compartir rapidito. Dice que son esenciales. O sea, tenemos que tener esto como dogma para nuestra vida. Lo sintamos o no lo sintamos, pero debemos creer en estas verdades. Dice, Dios es perfecto en amor. Y como decía Vivi, lo demostró en la cruz del Calvario. No solamente lo dijo, lo hizo. ¿Querés saber la mayor de la soberanía? Bueno, está ahí, justicia y amor aplicados en la cruz del Calvario. Dice, en su amor siempre desea lo mejor para tu vida. Dios es infinitamente sabio. Dice, ¿quién conoció la mente del Señor? Dice, en su soberanía siempre sabe lo que es mejor. Dios es absolutamente soberano, y no vamos a entrar tanto en ese tema, pero dice, en su soberanía tiene el poder para hacer lo mejor que suceda. Es impresionante, ¿no? Y pasando, ya para terminar, cuando nos cuesta creer estas verdades, hermanas, porque intelectualmente las podemos saber, tal vez estudiaste la Biblia en un instituto, por extensión, como sea, y sabes que Dios es soberano, sabes que Dios es amoroso, sabes que Dios es bueno y todos los atributos de Dios. Pero hay momentos que la tragedia no nos permite creer y abrazar estas verdades. ¿Y sabes lo que vas a tener que hacer? Le vas a tener que decir a tu corazón lo que sabes que es verdad. Vamos a ir al Salmo 42, 5. Vamos a tomar como ejemplo también al salmista, ¿sí? Y dice así, ¿ya están todas ahí? No te olvides, decile a tu corazón que es engañoso. Cuando no sentís ni ves mucho menos estas verdades a tu alrededor, decile lo que sabes que es verdad. Dice, ¿por qué te abates, oh alma mía? Y te turbas dentro de mí. Hablamos de que la tragedia nos arrebata el alma. Y este salmista prácticamente es lo que está diciendo, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios.
Le está predicando a su propio corazón, le está dando teología a su propio corazón. Dice, espera en Dios porque aún he de alabarle. Salvación mía y Dios mío. El versículo 6 dice otra cosa. Dios mío, mi alma está batida en mí. Me acordaré. Otra cosa de las que vas a tener que hacer, no solamente decirle a tu corazón lo que sabes que es verdad, sino que a tu memoria le vas a tener que decir que se ponga en acción para recordar el actuar y el obrar de Dios en el pasado. Y ahí dice el salmista, me acordaré por tanto de ti, desde la tierra del Jordán y de los hermonitas desde el monte de Mizar. Así que 2 cositas para hacer. Cuando no puedas creer las verdades de Dios, decirle a tu corazón lo que sabes que es verdad. Y decirle a tu mente que se entrene para recordarle el obrar de Dios en el pasado. Número 1, fuiste salvada, hermana. Esa es la mayor cosa que tenés que recordar. Y estoy segura que si te pones a mirar para atrás, podés contar todas las obras de Jehová. Ahora, hubo una persona que en su propia tragedia, que le tocó experimentar en otro de los exilios del pueblo de Israel con los asirios, Nahum, su nombre significa consuelo. Recordá todo lo que Vivi decía hoy del consuelo. Nahum significa consuelo, un profeta que Dios va a utilizar para dar esperanza a su pueblo. Pueblo que había sido desobediente, pueblo que había sido infiel, que en su libre albedrío había decidido dejar de buscar a Dios, dejar de honrar a Dios y ser idólatras. Dios va a utilizar a este profeta para traer esperanza a su pueblo. Y miren lo que dice él. En medio de su tragedia, mirando el exilio, Nahum 1:7, si lo querés anotar, tal vez lo sabés de memoria, dice, Jehová es, ¿lo sabemos? Jehová es bueno. Jehová es bueno. Él le había dicho a su corazón en medio de su tragedia lo que sabía que era verdad, que Jehová es bueno. Lo sentía, lo miraba a su alrededor, mirando el exilio. No lo veía, no lo podía ver con sus propios ojos de forma materializada, pero le había dicho a su corazón lo que sabía que era verdad. Y cuando vos haces ese ejercicio vas a decir, Jehová es bueno. Y dice, fortaleza en el día de la aflicción. Y conoce a los que en él esperan. Fortaleza en el día de la aflicción, porque uno de los ingredientes que nos trae la tragedia es que hay días malos, hay días de angustia. Un tiempo atrás vinieron a visitarnos los directores de Palabra de Vida Perú, y ¿sabés qué me decía la esposa? Que tuvo una gran pérdida, uno de sus hijos. Decía, Jessy, llega la Navidad y yo ya no puedo ir a ver las vidrieras. Me agarra una nostalgia, una angustia. Y esos son los días de angustia. Dice, fortaleza en el día de angustia, porque vas a tener días buenos y vas a tener días malos. Llegan los cumpleaños, llega el Día de la Madre, llega la Navidad. Hay días de angustia con la tragedia, pero Nehemías podía decir, Jehová es bueno, fortaleza para el día de la angustia. Como decía Vivi, tal vez vas a poder resolver bíblicamente tu dolor, tu tragedia, pero el dolor va a seguir estando. Y en esos días de angustia necesitas ser fortalecida por la fuente inagotable de poder. En la pandemia, ¿sí? Escuchábamos este comentario de saldremos más fortalecidos, ¿no? Y ahí nos daban manija las redes sociales, ¿no? Quédate en casa y saldremos mejores, saldremos más fortalecidos, saldremos de esta. Ahora, eso no es un pensamiento, un concepto bíblico, hermana. No toda la gente salió fortalecida después de la pandemia, no. Tal vez ni siquiera vos saliste fortalecida. Es que no es un acto de arte de magia, o no es algo que nosotras podamos lograr, sino es por la fuente de fortaleza que es Él. No vamos a ser fortalecidas porque lo creamos, porque lo declaremos, porque lo digamos. La fortaleza viene de Él, como Pablo le decía a Timoteo. Esfuérzate en la gracia, sacá fuerzas de la gracia. Y Nahum es un claro ejemplo de que después de haber educado a su corazón, decirle las verdades de Dios, haber ejercitado su memoria,
con el obrar de Dios en el pasado podía decir Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia y conocen. Hermana, Hebreos 4, capítulo 14 al 16, dice que no tenemos un sacerdote que no se pueda compadecer de nuestras debilidades, porque fue tentado en todo, pero sin pecado. Ahora, Él te conoce, dice, conoce a los que en Él esperan. Ahora, hermana, si tal vez te has perdido, ¿sí? Te has perdido en el dolor de la tragedia. Tal vez seguís buscando un culpable, o tal vez estás escondidita porque tenés miedo, un temor permanente. Te has perdido y tal vez has dejado de creer las verdades. Te animo que podamos estar orando en esta noche, inclina tu cabeza, vamos a inclinar nuestras cabezas y le vamos a decir al Señor. El Señor a su pueblo en Oseas capítulo 13, versículo 9, le dijo así a Israel, estando en el peor pozo de perdición, le dijo, te perdiste, oh Israel, y ahí pone tu nombre. Si considerás que te perdiste completamente en el dolor de la tragedia y no has sabido cómo lidiar bíblicamente con tu corazón, el Señor te dice, te perdiste María, Viviana, Jessica, pero en mí está tu ayuda. Oramos. Señor, en esta noche quiero dejar a cada una de estas hermanas que dispuso su corazón en venir. Tú las conoces. Tú realmente, Señor, conoces de primera mano lo que hay en nuestro corazón. Sabes qué lucha estamos teniendo en medio de la tragedia. Señor, yo te pido que tú puedas consolar. Te pido que cada una de ellas pueda ser fortalecidas, enfocadas en ti como la fuente de fortaleza. Que cada una de nosotras podamos decir que tú eres bueno. Señor, dejo la vida de cada una de estas mujeres hermosas en tus manos, sabiendo que tienes propósitos y pensamientos de paz. En el nombre de Jesús. Amén. Muchísimas gracias, hermanas, que el Señor las bendiga.